vamos a ver minimización de máquina de estado finito. El objetivo que nos vamos a poner clase del día de hoy es identificar los distintos tipos de estado, qué es cada estado. Vamos a ver la misma identificación después para su máquina. A ver de los pequeñitos vamos a integrarlo al conjunto. Vamos a ver qué son los estados equivalentes y qué son los estados K-equivalentes. La diferencia entre ellos. Vamos a ver un método para identificar los estados equivalentes. Y con ese método, buen día. Con este método vamos a ver cómo se presenta la máquina mínima equivalente a la original. Dado un estado perteneciente a un conjunto de estados de la máquina de estado finito, existen tres tipos de ramas, que es lo que venimos viendo. Tenemos las ramas divergentes, que son las ramas que salen del estado. Por lograda así, no sé por qué motivo no sale el audio. Las últimas clases, ahí sí sale, pero cuando la ponen cuando se completa no sale. Bueno, ya vamos a revisar. Entonces, cuando salgo de un estado, las ramas que salen son ramas divergentes. Las que llegan son convergentes, convergen, ¿no? Y después tenemos los autolazos, que son los que salen y entran al mismo estado. Eso ya lo vimos, pero lo volvemos a mencionar porque lo vamos a usar. Un estado que no tiene ramas divergentes, ramas que salgan, pero sí al menos una rama que llegue, se llama permanente. Un estado permanente tiene ramas que llegan nomás. O sea, de ninguna manera me voy de ese estado. Un estado que no tiene ramas convergentes, o sea que no llega a ninguna rama, y al menos tiene una divergente, se llama estado transitorio. O sea, un estado en el que me voy y no puedo volver más. ¿Se entiende? Un estado que no tiene ramas ni convergentes ni divergentes es un estado aislado, es un estado solito. ¿Se entienden las tres ramas? Hay una analogía de esta parte, que es la vida vivida de las personas. ¿Estamos? Entonces ahí la relacionan con los estados. ¿Cuál sería el estado transitorio en la vida de una persona? Que sale y no vuelve. No es la soltería, ¿no? Porque algunos son reincidentes después. Casamiento, todo eso. ¿Cuál se imagina que es un estado transitorio? ¿Y el pasado? La edad que tiene. El nacimiento. Porque uno nace, se va del nacimiento y ya no regresa. Y el permanente, bueno, sobre todo de madera estamos, o sea, llegamos ahí y ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, entonces, divergente, estado permanente, que llegue y no se va, divergente. Bien, clasificación de los estados. En esta máquina, ¿cuál consideran que es cada estado? Aislado. Es un aislado, ese cae de pechito, ¿estamos? No se vincula con 5 transitorios. Permanente el 1. 5 transitorios. ¿Permanente el 1? No, es 1 transitorio. Ah, no es fácil. 4 permanentes. El 4 y el 2 son permanentes, ¿estamos? Porque llegan y no se van. ¿Ven? Llegan y no se van de acá. El 5 es transitorio, el 1 es transitorio. Al 3 llegan y se salen, es un estado que no genera líquido. Entonces, estados transitorios los azules, permanentes los amarillos y aislados los rojos. Profe, el aislado, por más que tenga autolazo, va a seguir siendo aislado. Es que es aislado del sistema. Entonces, el estado tiene que tener siempre los comportamientos de las entradas. ¿Se Por acuerdan? ejemplo, ese 6 se conectara con otro, con un 7, pero que no está conectado a todo lo otro, ¿serían aislados o ya no? Sería, como estado, ya no sería aislado, ya formaría una submáquina aislada. Ok. Porque el 7 ¿a dónde iría? ¿Cómo? El 7 ¿a dónde iría? Puede volver al 6. No, entonces no es aislado. Okay. Ah, bueno, entre ellos sí. Pues si sería otro estado, pasaría a ser un transitorio, el 6. ¿Entienden? Sí. O sea, hay como estado que está aisladito.
Clasificación de submáquinas. Para las submáquinas pasa lo mismo, pero ahora en lugar de verlo como una unidad de estado, lo vemos como un conjunto. ¿Estamos? Entonces, una submáquina de una MED es aquella cuyo conjunto de estado, o sea, como grupitos de electrones, es un subconjunto del conjunto de estado de la MED. Entonces, ya en lugar de verlo como unidad, lo vemos como un grupito. Entonces, sea el conjunto de estado S igual a S1 unido a S2 a S3, donde S1, S2 y S3 son tres particiones diferentes del conjunto de estado, submáquina transitoria es aquella que no tiene ramas convergentes, que provengan de otra submáquina. Se les tiene al menos una rama divergente que alcance otra submáquina. ¿Se entiende lo mismo? Nada más que hablado para conjunto. Por eso dice, se lo ve como un superestado, como un estado más grande. Submáquina permanente es aquella que no tiene ramas divergentes, que alcance otra submáquina, pero al menos llega a una rama de otra máquina. Y máquina aislada es el planteo que hiciste vos recién, que tengas otro estadito que se muevan por sí solo de abajo. Este sería un ejemplo de esto. Esto se puede ver como una submáquina, donde vemos que tiene ramas que están llegando solamente. Entonces, esta submáquina, ¿qué sería? Permanente. Esta, y bueno, y esa es una máquina aislada de las otras máquinas, ¿entiendes? Indistinto de las clasificaciones internas que tenga cada uno. Bien, ahora vamos a ver lo que son los estados equivalentes. Esto es lo que nos va a permitir minimizar las máquinas después. Dado una máquina M y un estado sigma, el estado sigma sub i de la máquina M1 y sigma sub j de la máquina M2 son equivalentes si estando la máquina 1 en el estado sigma sub i y la máquina 2 en el estado sigma sub j y son excitadas por cualquier secuencia de entradas, producen idénticas salidas. ¿Se entiende? O sea, tenemos dos máquinas distintas que las excitamos con las mismas entradas y van a producir las mismas salidas. Ahí se dice que son dos máquinas equivalentes. Si sigma sub i y sigma sub j no son equivalentes, se dicen distinguibles. Acuérdense de esos nombres, porque seguramente son preguntas de los aquí. O sea, cuándo dos máquinas son distinguibles o si dos máquinas no son iguales, pero bueno. M1 y M2 pueden ser la misma máquina, pero necesariamente tienen que ser máquinas distintas. Sigma sub i y sigma sub j son equivalentes, sí, solo sí, no hay manera de distinguirlos observando los terminales externos de la máquina. Ustedes acuérdense cuando hemos visto todo esto de máquina de estado finito, en definitiva lo que nos interesa es las entradas y las salidas, no cómo se mueve adentro. Pero que las entradas y las salidas tengan cierto comportamiento. Acá pasa lo mismo, que es lo que nos dice. Yo analizo entradas y salidas con una caja negra y si no puedo distinguir de qué máquina tengo adentro, son equivalentes. Sigma sub i igual a sigma sub j estados equivalentes, sigma sub i distinto de j estados distinguibles. Se busca determinar aquellos estados que son equivalentes para poder reemplazarlos por un único estado y así minimizar la cantidad de estados de la máquina equivalente. ¿Se entiende? Yo puedo tener 10 estados que se conforman o funcionan de la misma manera, entonces para qué tener 10 si puedo usar uno solo. Puedo tener 1, 2, 3, 4, y como buscar todos esos estaditos, hacerlo uno solo, cuando nos garantizamos que sean equivalentes. Bueno, ley reflexiva, todo estado es equivalente a sí mismo, es menos novedad, obviedad. O sea, todo estado se va a comportar de la misma manera y son iguales los estados. Por sigma sub i igual a sigma sub i. Ley de simetría, si sigma sub i igual a sigma sub j, entonces sigma sub j igual a sigma sub i. Vamos a ver el sentido de todo esto. A veces hablarlo en términos matemáticos abstractos confunde un poco. Porque dice que si el estado 2 es igual al estado 4, el estado 4 es igual al estado 2, que no importa en el orden que se encuentre representado. Y que si yo tengo el estado 2,2, o el par 2,2 también va a ser equivalente. Ley transitiva, si el estado I es igual al estado J y el estado J igual al estado K, entonces el I es igual a K. Estamos los amigos de mis amigos, son mis amigos. En algunos casos la equivalencia o distinguibilidad de dos estados
perteneciente a una máquina puede determinarse por inspección de su tabla de transición. O sea, siempre ver la tabla de transición, podemos ver la equivalencia de estado. O capaz no. Por eso está el método de minimización. Propiedad de los estados equivalentes. Dado sigma sub i y sigma sub j, dos estados de la máquina M, si sus salidas en la tabla de transición son distintas, ya son distinguibles. Es decir, yo es solo ver la tabla de transición, los estados que tengan salidas distintas, ya sé que van a ser distinguibles, porque ya parten con salidas distintas. ¿Estamos? Dado sigma sub i, sigma sub j, dos estados de la máquina M, si la tabla de transición es idéntica tanto para uno como para el otro, entonces son iguales, son equivalentes. O sea, si yo veo que las filas son iguales, ya son iguales los estados. Dado sigma sub i y sigma sub j, dos estados de la máquina, si la tabla de transición es idéntica, cuando sigma sub i se reemplaza por sigma sub j y viceversa, entonces sigma sub i igual a sigma sub j. Estamos, sigma es el estado, el nombre sí, el nombre. Par, Homero, Mario Homero, Rick, Morty, par, impar, o sea, eso, si desde verlo, las filas son iguales, ya son equivalentes. O si yo puedo cambiar el estado bar por el estado Homero, en ambos casos, quiere decir que son equivalentes también. Ejemplo de estados equivalentes. Un diagrama de transición, nosotros vemos, este es el suma 1, ¿se acuerdan cómo se ve la tabla de transición? La salida. Entonces, nosotros sabemos que el estado 1 y el 2 ya son distinguibles, que tienen salidas distintas. Yo puedo, para ver, yo tengo que ver, comparar los que tengan las mismas salidas. ¿Estamos? Si ustedes ven, el estado 1 y el estado 5 son iguales. Tienen las mismas salidas y transicionan a los mismos estados. Entonces ya podemos decir que estos son equivalentes. Y el estado 2 con el estado 6 tienen las mismas salidas, pero vemos que si cambiamos 2 por 6, siguen siendo lo mismo. ¿Se entiende? Yo acá puedo poner 6, 2, 6, y es igual a esto. O acá yo puedo poner 2, 6, 2, y es igual al anterior. Entonces ahí también de la simple inspección de la tabla de transiciones podemos decir que son equivalentes. Los pares 1 y 5 son equivalentes por tener filas idénticas. Los pares 2 y 6 son equivalentes porque se reemplaza 2 por 6 y viceversa, la tabla no se modifica. Los estados del subconjunto 1, 4, 5, 8, 1, 4, 5, 8 son distinguibles del conjunto 2, 3, 6, 7. ¿Qué quiere decir? Este tiene la misma salida, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 4, 5 y 8 son distinguibles de los otros. ¿Estamos? ¿Me va siguiendo más o menos o ya se han perdido un poquito? Bien, ¿qué son los estados K equivalentes? Ahora hemos visto cuando los estados son equivalentes en sí. Ahora vamos a ver cuándo son equivalentes en una longitud K, una longitud N. ¿Estamos? Entonces, el estado sigma sub i de la máquina M y sigma sub j de la máquina M2 son K equivalentes si son excitadas por cualquier secuencia de longitud K. Si yo le pongo una secuencia de longitud K, me tiene que dar las mismas salidas. En el momento que me deje dar las mismas salidas, es que ya dejan de ser equivalentes en esa posición. Entonces yo alimento una máquina con 5 entradas, y tiene que dar 5 salidas iguales. Entonces esa máquina es 5 equivalentes. ¿Se entiende? Si sigma sub i y sigma sub j no son K equivalentes, son K distinguibles. M1 y M2 pueden ser la misma máquina, sigma sub i y sigma sub j son K distinguibles, sí, solo sí no hay manera de distinguirlos observando los terminales externos. Lo mismo como visto para estados equivalentes, para K equivalentes. Sigma sub i es igual, hasta a veces sigma sub j son K equivalentes, si son distintos son K distinguibles. Ley reflexiva, lo mismo que vimos recién, para estados equivalentes, para K equivalentes. Todo estado equivalente a sí mismo, la ley de simetría y la ley transitiva. Propiedad de los estados K equivalentes. Si dos estados son K equivalentes, entonces son L equivalentes, siendo L menor o igual que K. O sea, yo he llegado a una equivalencia, obviamente hacia atrás van a seguir siendo equivalentes.
Si dos estados son K equivalentes, entonces sus sucesores con respecto a una secuencia de longitud K son equivalentes. Nosotros una vez que encontramos el estado K equivalente, vamos a ver que de ahí en adelante se comporta igual. Entonces ya ahí decimos que son K equivalentes. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver si con este ejemplo se aclara un poquito la idea de la minimización de la máquina. Recuerden que la idea de la clase de hoy era, desarrollamos un ejemplo y después ustedes avanzan con los otros ejemplos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Cuando tenemos el diagrama de transición, es pasar a la tabla de transición. Entonces, agarramos los estaditos, es un modelo de Mili, como se puede ver, y ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner, si quieren ir haciéndolo ustedes en sus cuadernos, por favor, pasar el diagrama de transición en la tabla de transición. Y dejen de pensar en ti. El estado 1, 2, hasta el estado 9.
¿Ya está? Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora en la tabla de transición? Buscamos los estados 1 equivalentes. Estamos los estados 1 equivalentes para hacer los estados que tengan la misma salida. Entonces, primero buscamos los estados con la misma salida. Y vemos el 1, el 3, el 5, el 7 y el 8 son estados con la misma salida. Entonces, los estados 1 equivalentes son 1, 3, 5, 7 y 8 por un lado. ¿Estamos? También tenemos 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. 2, 4, 6 y 9. ¿Se entiende? Estos son los estados 1 equivalentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los estados 1 equivalentes? Como sabemos que son equivalentes, por la misma salida, tenemos que ver que se van a ir comportando de las mismas, con la misma salida en su estado siguiente. O sea, si los dos van a empezar a transicionar de igual forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar algo que se llama la tabla de pares. ¿Qué es lo que hace la tabla de pares? Lo junta en par a cada miembro de la misma familia. Entonces, arma un par entre 1 con el 3. Arma un par entre 1 con el 5. 1 con el 7, 1 con el 8. 3 con el 5, 3 con el 7, 3 con el 8. 5 con el 7, 5 con el 8 y 7 con 8. Y vemos de ese par a dónde transicionarían su estado siguiente. ¿Se entiende? Entonces, tabla de pares. ¿Qué es lo que hace? Arma el par y ve su S1 más 1. ¿A dónde se iría cada par? Para alfa, para beta y para gamma. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Entonces, si los dos van al mismo par con las mismas salidas, es decir, son dos equivalentes. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a armar el par 1, 3. El par 1, 5. 1, 7. 1, 8. 3, 5, 3, 7, 3, 8. 3, 8. 5, 7, 5, 8. 7, 8. El par 2, 4. 2, 6. 2, 9. 4, 6. Y 4, 9. ¿Estamos? Entonces, armado de cada subconjunto, todos sus pares. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿A dónde esos pares transicionarían? ¿A dónde se irían en el estado siguiente? El 1 va a 5, 2, 2. ¿Lo ven? Su estado siguiente. Entonces acá ponemos 5, 2, 2. 5, 2, 2. 5, 2, 2. 5, 2, 2. Y vemos su par, ¿a dónde transicionaría ahora? El 3, 5, 2, 2. El 3, el 5, 2, 5, 2, 5, 2, 2. El 5
3, 4, 6. ¿Me van siguiendo? ¿Quieren ir armándolo ustedes? 4, 2, 6. Ah, bien, gracias. Sí, falta un par. Bien. Si quieren ir armándolo ustedes, su cuaderno. ¿Listos? Bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ver si los pares transicionan a algún par conocido. Porque si estos transicionan a un par conocido, quiere decir que la salida tiene las mismas, ya que estos han sido agrupados con pares con las mismas salidas, ¿se entiende? Entonces vemos la primera fila. 5, 5, 2, 2 y 2, 2, no la van a encontrar para acá. ¿Se acuerdan de la propiedad que todo par es equivalente a sí mismo? Por eso no va a estar, porque obviamente, para tener siempre las mismas salidas, tiene el mismo estado. 5, 3, y lo buscamos acá. No está como 5, 3, está como 3, 5. ¿Se acuerdan la otra propiedad que decía que si el estado I es igual al estado J, el estado J es el estado I? O sea, que no importaba el orden. 2, 4, 2, 6 están acá. 2, 4 y 2, 6. 5, 8, 2, 2, 2, 6, 5, 7, 2, 4, 2, 4. 5, 3, 2, 4, 2, 6, 5, 8, 2, 2, 2, 6. 5, 7, 2, 4, 2, 4, 3, 8, 4, 2, 6, 6. 3, 7, 4, 4, 6, 4, 8, 7, 2, 4, 6, 4, 4, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 6, 4, 9, 1, 8, 4, 7. Si nosotros vemos el par 4, 7, no está acá. Quiere decir que en la instancia siguiente, el 4 va a tener una salida distinta al 7. ¿Lo entienden?
Entonces, el 4, 7 quiere decir que el par 2, 9 no puede ser equivalente. ¿Me siguieron? ¿Puedo repetirlo? Que el par 2, 9 no puede ser equivalente. No, pero bueno. Cuando analizo la tabla de sucesores, yo digo, el estado 2 se va al estado 4. Y el estado 9 se va al estado 7 con entrada gamma. Pero el 4 tiene salida 1, 1, 0. Y el 7 tiene salida 0, 0, 1. Entonces, con entrada gamma, se van a ir a salidas distintas. ¿Se entiende? O sea, el 2, 9, en su primera instancia, sí son equivalentes en la salida. Pero sus sucesores no. Se van a ir a estados distintos, que esos estados distintos van a tener salidas distintas. 2, 6, 2, 9, 3, 8, 2, 7, el 2, 7 no está acá. O sea, esto tampoco pueden ser equivalentes. 6, 7 tampoco está. Aunque con una de las entradas ya sea distinguible, no hace falta analizar la otra, por eso no sigo viendo la columna. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta tabla? Me dice, el 2 ya no es amigo del 9. Están peleados. El 4 ya no es amigo del 9. Y el 6 ya no es amigo del 9. El 2 sigue siendo amigo del 4 y sigue siendo amigo del 6. Y el 4 sigue siendo amigo del 6. ¿Quién armó el lío? El 9. Entonces el 9, P2, ¿qué es lo que me dice? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 8 siguen siendo amiguitos. Pero ahora, el 9 se ha peleado. Estamos, ya no es 2 equivalentes. Sí era 1 equivalente, pero ya no es 2 equivalentes. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo mismo. Hay que ver si alguno de estos bobinas era amigo de 9, con algún par. ¿Estamos? Porque 9 ya no ser amigo quiere decir que ya tiene que ser distinta. Entonces, si alguno de los amiguitos se juntaba con ese par, ya va a ser distinguible. Entonces, ahora tengo que ver si en estas columnas está el par 2, 9, 4, 9 o 6, 9. ¿Me entienden? Entonces, busquemos acá un 2, 9. Ah, bueno, este es ese nivel, ¿no es cierto? Box 6. Box 6 y box 6 tiene el box 9. Ahí está. Estos van a ir a un estado que ya no está, porque ya dejó de ser equivalente a la vez anterior. Entonces, el 4 se abre del 6 por esto. Este se abre por esto. Bueno, este 1, 3, y no hay otro que tenga. Eso es porque son combinación con el 9, ¿verdad? O sea, Porque ya se han abierto. Lo que voy a decir era una broma. Este se va al par 2, 9, pero el par 9 ya no está más. Porque el par 2, 9 ya dejó de ser equivalente. Entonces, si ya dejó de ser equivalente antes, si yo voy ahora, quiere decir, ¿se acuerda de que si de la propiedad esa? entonces voy a hacer una revisión a la tabla, una vez que excluimos al 9, es una revisión Al par. al par. Entonces, excluimos estos 3 pares. Y tengo que ver si estos 3 pares están excluidos, algunos de los estados de estos van a ese par. No al 9, sino al par. Porque capaz que el 9 seguía siendo amigo de alguno. Yo tengo que ver los pares que se han abierto. Entonces, veamos si hay 2, 9, 4, 9, 6, 9 acá. No hay más. Entonces, ¿qué es lo que me dice? El 2 se peleó del 6, el 4 se peleó del 6, pero el 2 sigue siendo amigo del 4. Entonces, ¿quién le molió? El 6. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, esto va a quedar el par 2, 4, 6 y 9. ¿Estamos? Ahora volvemos a ver la tabla y vemos si alguno de los estados que siguen siendo amiguitos se le ocurre juntarse con estos pares.
con el 2,6 o el 4,6. Entonces, buscamos. Acá hay 2,6, 2,6. Quiere decir que este, 2,6. Que este, sí. Este y este. ¿Uno? ¿Entienden lo que vimos? Que eso, en sus 4 equivalentes, van a ir a un estado que ya se ha divorciado. Entonces, como han tomado posturas distintas, quiere decir que sus salidas van a ser distintas. En esa longitud. Entonces, ¿qué es lo que me dice? El 1 se esperó de 5. El 1 se esperó de 7. El 3 se esperó del 5. El 3 se esperó del 7. El 5 se esperó del 8. El 7 se esperó del 8. Pero el 1 sigue siendo amigo del 3, el otro sigue siendo amigo del 8. El 3 sigue siendo amigo del 8. El 5 sigue siendo amigo del 7. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo quedaría P4? 1, 3, 8. 5, 7. 2, 4. 6, 9. ¿Siguen? Ahora volvemos a ver si los pares que quedan, 1, 3, 1, 8, 3, 8, 5, 7 y 2, 4, transicionan a algún estado de esos. Entonces ven, el 1, 3 no va a tener problema nunca. El 1, 8 va al 5, 7, que sigue estando en pareja. El 2, 4 sigue estando en pareja y el 2, 4 sigue estando en pareja. 5, 7, 2, 4, 2, 4, 3, 8, 4, 2, 6, 6, 4, 2, 4, 2, 1, 3. Entonces, P5 es igual a P4. Entonces ya son 4, ya son K equivalentes, porque ya no se van a separar. ¿Se entiende? Entonces en P4 ha encontrado la supersaiyajin fase 4. ¿Estamos? Ya no va a llegar más de eso. ¿Se entiende cómo se llegó a esto? ¿Usted no? Tengo una duda cuando pasó de P3 a P4. Sí. ¿Qué duda? El cambio que hay, digamos, de P4. ¿Pero qué duda? ¿Cómo llega a ese valor, digamos? Y viendo los amiguitos y los enemigos. ¿Estamos o no? No le cae ninguna diferencia. Los que están en cuadro son los que se divorcian. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Están con azul. Dice, el 1 no puede estar con el 5. Antes el 1 estaba con el 5. El 1 puede estar con el 7. El 3 no puede estar con el 5. El 3 no puede estar con el 7. El 5 no puede estar con el 8. El 7 no puede estar con el 8. Pero el 1 sí sigue siendo amigo del 3 y amigo del 8. Me dice, el 1 amigo del 3, el 1 amigo del 8, el 3 sigue siendo amigo del 8. Entonces 1, 3, 8 siguen siendo amigos. Y el 5, 7 sigue siendo amigos. ¿Estamos? Más o menos. Sí. Igual es medio difícil verlo. Cuando lo hagan un ratito ustedes lo van a extender un poquito más. Ahora, ¿cómo llegamos a la máquina mínima? Por lo esto. O a la máquina equivalente. Agarramos y le vamos a poner nuevos nombres a él. Le vamos a poner A, B, C, D y E. Y vamos a armar la máquina equivalente. ¿Cómo lo vamos a armar? Ahora, mis conjuntos de estado. Entremos caso. Mis conjuntos de estado ahora se van a llamar A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. Acá vamos a tener XU. Acá vamos a tener ZU.
S U más 1, acá vamos a tener gamma S y alfa, A, al parar, ¿quiénes están? 1, 3 y 8. Nosotros sabemos que 1, 3 y 8 tienen las mismas salidas. Es 001, 001, 001. Porque son equivalentes. Entonces, cualquiera de los que tome va a tener la salida 001. B, 5 o 7. 001. C, 2 o 4. 1, 1, 0. El D es 6 o 9. 1, 1, 0. Y el E, el 6 es 6. Y el E es 9. 1, 1, 0. ¿Estamos? Ahora en cualquiera de los que yo me pare. El 1, el 3 o el 8. Me paré en el 8. El 8 va al 7, 4, 4. ¿Lo ven? Pero el 7 se llama B. El 7 se llama B y el 4 se llama C. Entonces va al BCC. El estado B lo tiene al 5 o al 7. Se pueden parar en cualquiera de los dos. Va al 3, 4, 6. Va al 3, 4, 6. A, C, D. El C es el 2 o el 4. Va al 4, 4, 1. Va al 4, 4, 1. CCA. El D es el 6, que va al 6, 9, 8. Va al 6, 9, 8. DEA. Y el E es el 9, va al 7, 9, 7. Va al 7, 9, 7, es el BEB. Y ahí tenemos una máquina equivalente. De una máquina de 9 estados hemos llegado a una de 5. ¿Entienden? Pero que la materia diferente, por ejemplo, usted por ejemplo separa el 1 en A, separa el 8, va a quedar Tiene que dar igual. No, si da diferente es porque algo hicieron mal. No, todas tienen, por eso hemos dicho que son equivalentes. Bien, ¿no hay dudas? ¿Por qué cuando nos paramos en A tomamos el valor de 8? En vez de Toma el 1 o el 3. o toma cualquiera. Claro. Por eso, o sea, cualquiera de estos son equivalentes. O sea, si alguno de estos me da una información distinta, quiere decir que algo han hecho mal. O sea, todos tienen que ir a estados que sean equivalentes en sí mismos, ¿se entiende? A sus pares equivalentes. Bien, si no hay más dudas,